Regresamos a argumentos. También en la red social X nos llegó un mensaje, lo pude lograr leer acá, y también por Instagram, en @argumentosgb. Alejandro Galú Oficial nos dice: el oficialismo se ha concentrado en atacar tildando de fraudulentas las actas que aparecen en la página web que montó la oposición tras el proceso electoral. Le dice también: esto debe ser investigado sin desviar la atención de lo principal, que es el resultado, las actas y las auditorías que debe presentar el Consejo Nacional Electoral a el país, a Venezuela. Que por cierto, terminó no haciéndolas. Todas las auditorías posteriores no se hicieron. El Consejo Nacional Electoral declinó, vamos a decirlo así, su competencia, y al declinar su competencia produjo, bueno, esa ilegalidad constitucional de que otro poder distinto a él invadiera sus facultades. Y además, como si fuera poco también, truncó la posibilidad, porque lo que sí es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia es una instancia de alzada. Es decir, tú puedes ir de cualquier... Tú tienes, ante el Consejo Nacional Electoral, tienes los recursos administrativos. Es decir, el recurso de revisión, el recurso de reconsideración administrativa. Pero luego está abierto el contencioso electoral que sí se ejerce ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, al tú suplantar un poder y darle atribuciones que le corresponden a otro, además estás truncando la posibilidad de que cualquier ciudadano que se sienta afectado por la decisión de ese poder pueda ejercer un recurso, porque no hay alzada. La alzada sería, que es una cosa que yo creo que hay que explorar, el recurso de revisión o el recurso de amparo constitucional ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, que como te decía yo, tiene facultades de revisión de la sentencia de las otras salas. Ahora, profesor Rafael Simón, usted nos hablaba de que además hay tiempo, que todavía están estos mecanismos, Sí, vale. y que hay un lapso hasta el 10 de enero en la que se pueda llegar a un diálogo. Sin embargo, los discursos que vemos de los dirigentes en este momento pues están muy lejos de ese tono de diálogo, de encuentro, de conciliación. Muy por el contrario, incluso con Estados Unidos. Acaba de llegar una información de último momento, es la respuesta del canciller Iván Gil a la información que comentábamos al principio de este espacio sobre el avión presidencial venezolano. Lo vamos a compartir con ustedes a través de su cuenta en la red social Instagram. Iván Gil comparte este siguiente comunicado que les vamos a compartir. Allí dice que denuncian la República Bolivariana de Venezuela a la comunidad internacional, las autoridades de Estados Unidos de América, en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería. Han confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el presidente de la República, justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal imponen alrededor del mundo. Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional. Estados Unidos ha demostrado que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presionar a estados como el de República Dominicana para que sirvan de sus cómplices en actos delincuenciales. En la segunda página, la República Bolivariana de Venezuela se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal de medidas coercitivas unilaterales. Hablamos de ese tema de la negociación, del diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, y bueno, hoy esto ha sido la noticia. Claro, esa es la noticia por un lado. La noticia por otro lado es que lo que está en público. Es que el gobierno está viviendo prácticamente, por ejemplo, la política de anclaje cambiario, que le significa al gobierno gastar 2 o 3 mil millones de dólares todos los meses para mantener la paridad cambiaria, está saliendo de la producción de las empresas norteamericanas. Es decir, eso tiene sus aristas, ¿no? Y te repito, mira, eso es yo que he militado toda mi vida en esa idea, ese es un antiimperialismo de ocasión. Si a este gobierno de los Estados Unidos le dijera hoy, quédense ahí, pues ustedes ya ganaron y no deben, quédense ahí, y denos a nosotros todos los recursos, mira, pero encantado de la vida, eso estoy yo absolutamente convencido, porque es que no hay, una de las cosas que hace al gobierno actual absurdo es precisamente la falta de un fundamento doctrinario, ideológico, programático, que le dé sentido cada etapa. Mira, este gobierno lleva 25 años. Y yo creo, y a lo mejor por eso te digo, yo hablo con desfachatez, porque no me importan las consecuencias de lo que diga en lo que la gente pueda pensar. Pero evidentemente que Chávez tuvo una razón de ser cuando llegó al poder. Es decir, era el hundimiento de un viejo sistema que había servido por un tiempo y que luego se había hundido, y un personaje que aparece ofreciendo nada más y nada menos que redención social, que acaba con la corrupción, que acaba, bueno, y que da participación popular. Es decir, el chavismo tuvo razón de ser. Claro. En parte de ese proceso, incluso parte de ese proceso que yo adversé claramente, pero que tenía un sentido. Hoy en día no tiene ningún sentido, porque ¿para qué sirve este gobierno?
Además de, bueno, para multiplicar la pobreza, para multiplicar la desigualdad, para multiplicar la corrupción. Es una cosa, es un régimen absurdo que debiera buscar, y eso fue la sugerencia del señor Lula y del señor Petro. Oye, busquen una manera de renovarse, de reactualizarse, de reconectarse con la gente que no sea por la vía de la imposición y por la fuerza. Mira, una de las cosas más bellas que tiene la Constitución venezolana es precisamente el capítulo de la participación de la gente, la participación ciudadana, el protagonismo popular. Ahora, ¿cuál es el protagonismo que ellos entienden? Es decir, la participación es yo te participo. Es decir, un mecanismo de sumisión, de control social, de control de la gente. Es decir, tienen de verdad, y eso lo digo yo pensando en Venezuela, porque además el tema de todas estas cosas, Rosa, es que al final la pagamos todos los venezolanos. Este pleito absurdo, todas las consecuencias de eso, la termina pagando la Venezuela con más hambre, con más emigración, con más familias desarticuladas, con el caos en los servicios públicos que se profundiza, con gente muriéndose a la puerta de los hospitales o muchachos recibiendo clases solamente 2 veces a la semana. Nosotros terminamos todos en este pleito absurdo que tiene, por supuesto, responsabilidades también desde el lado de la oposición. Terminamos, las consecuencias las paga Venezuela, la pagan los venezolanos, la paga esta tragedia inconclusa que creímos que podíamos encontrarle una solución a través del tema electoral del 28 de julio, que lo que ha hecho es prolongarse y profundizarse. Pero no podemos perder, digamos, el sentido del optimismo. Y aquí si en algo tiene que perseverar la oposición en el camino democrático, pacífico, electoral, en no caer en provocaciones. Aquí tiene que ser una lucha perseverante y a tiempo indeterminado. Te repito, sin crearle a la gente falsas expectativas de que esto se va a resolver mañana o que se va a resolver el miércoles o que se va a resolver Bueno, pero es que entre tanto lo que vemos es que continúa ese conflicto y no se ponen los ojos donde los ciudadanos quieren que esté, que es en la resolución del problema de la luz, el problema del agua, Claro, el problema del salario que no porque alcanza, que viene el tiene que regreso a clases, que la y familia esa es otra necesita cosa más que hemos venido, recursos. tiene que construirse, Rosa, y eso hemos venido abogándolo desde hace mucho tiempo, un centro político, alejado de los polos, alejado de los radicalismos y que sirva como factor de interlocución, de acercamiento precisamente para lo que tiene que hacer, porque al final, mira, lo más estúpido del ser humano es que después de tener 5.000 años, 10.000 años, 100.000 años de civilización, todavía no entendamos que todo conflicto termina en una negociación. ¿Sabe qué es absurdo? El caso colombiano, matarse 50 años para terminar una mesa de negociación y que antes ponía bomba, ahora está en el Congreso siendo. El caso de Sudáfrica, 30 años persiguiendo a los negros, matando la cuestión para terminar. Todo termina en una negociación. Por eso es que no podemos negarnos a la idea de la salida democrática, pacífica, electoral, constitucional y a la negociación. Porque entre tanto no llega a la negociación, en medio del conflicto es la gente la que sufre, señor Rafael Simón. Claro, por supuesto, eso es lo lamentable, que no haya conciencia en el liderazgo político de que las culpas las pagan quienes son absolutamente inocentes y que no tienen nada que ver con el conflicto político. Muchas gracias por acompañarnos. A ti, Rosa. Antes de irnos, debo leer los comentarios de nuestra audiencia rápidamente, permítanme segundos. En @argumentosgb, José Meléndez nos dice, entiendo que no les importa la credibilidad, las verdaderas noticias que perjudican al país, les dan un trato subalterno. Bueno, hemos tratado de mencionar básicamente lo que ha ocurrido en los últimos días con el tema de la luz, pero muchos de los conflictos que hoy sufre nuestro país pasan por la resolución de este conflicto, del tema político. Rescata el voto joven pregunta, ¿cómo preservar la ruta electoral en medio de estas circunstancias? Carlos Jiménez, buenas tardes, tremenda entrevista, saludos al señor Rafael Simón, que Dios los bendiga. Excelente programa, el señor Edmundo no ha presentado las pruebas del fraude. Y Miguel Parra Jiménez, el remordimiento es un estado del interior de cada humanidad. Los venezolanos saben que es difícil mantener una mentira porque aun cuando quieran obligarlos a creerla, son rehenes de su propio remordimiento por saberse conocedores de la verdad. La verdad nos hará libres. Bueno, hay muchos comentarios, muchas preguntas allí por parte de nuestra audiencia. Gracias por estar, señor Rafael Simón. Gracias a ti, Rosa, como siempre, un gran placer estar aquí. Bueno, y después lo invitamos a Rafael Simón, a nuestro invitado esta tarde, que por esta vía se puede contestar algunas de las inquietudes. La conexión a internet también ha sido lenta hoy y las preguntas llegaron casi al final, aparecieron todas juntas. Bueno, gracias a todos ustedes por estar como cada tarde. Hacemos lo posible por escuchar diferentes voces del conflicto, pero poniendo siempre la vista en las soluciones, en el encuentro, en los procesos de negociación y de diálogos que puedan pues dar luz, que podamos avanzar como sociedad en los problemas que hoy tenemos. Hasta la próxima.